acompaña Cristina Rivera Garza, escritora y ganadora del premio Pulitzer, a quien le agradecemos, por supuesto, estar con nosotros el día de hoy. Gracias. No, gracias a ustedes. Pues me gustaría entrar en materia y preguntarte sobre El Invencible Verano de Liliana. Es un proyecto profundamente personal y doloroso. ¿Qué te motivó a escribir sobre el feminicidio de tu hermana tantos años después de su muerte? Bueno, un libro no nace solo una vez. Yo creo que un libro nace múltiples veces. Algunas veces, pocas, se consigue llegar ese proyecto a su fin, ¿no? Llevarlo a su fin. Yo había intentado escribir este libro antes. Me di cuenta que no tenía todavía las herramientas para hacerlo. Por ahí del 2018-2019 me propuse reabrir el caso de mi hermana, que había quedado interrumpido. Estaba enterada que el presunto asesino Ángel González Ramos, sobre quien todavía pende una orden de aprehensión, había logrado eludir a la ley y me urgía reclamar por justicia. Y después el otro momento de nacimiento del libro tuvo que ver con encontrar lo que ahora llamo el archivo de los afectos de mi hermana, una caja llena de sus escritos, cartas, recaditos, postales, a partir de las cuales pude ir reconstruyendo su experiencia, la manera en que veía el mundo. Y por eso digo que este libro no es un libro sobre Liliana, sino un libro que escribí con Liliana. Es un libro escrito en ese tipo de sororidad. Y en ese sentido, a lo largo del libro exploras no solo la violencia de género, sino también la indiferencia institucional. A menudo en México, cuando hablamos del feminicidio o de la violencia de género, es fácil que las víctimas se conviertan en estadísticas, en cifras. ¿Cómo crees que ha evolucionado o no la respuesta institucional ante la violencia de género desde la muerte de Liliana? Bueno, mira, habría que empezar por aclarar que la violencia de género no es constitutiva de países como nuestros, no terminan con las fronteras de México. Rita Segato, esta maravillosa intelectual argentina, hablaba de que vivimos en un mundo donde se ha desatado una guerra contra las mujeres a escala global. Y yo creo eso. Las cifras son terribles para países como México u Honduras, pero no son nada halagüeñas para países como Estados Unidos o Alemania. Es decir, estamos viendo distintas fases y niveles de agresión, pero es una guerra que creo que nos afecta a todos. En 1990, cuando mi hermana fue víctima de feminicidio, no existía ni siquiera la palabra feminicidio, mucho menos un crimen catalogado como tal en el Código Penal mexicano. No existía una fiscalía de feminicidios, cosas que ahora existen en México, y en ese sentido creo que ha habido un cambio. Pero hay muchas cosas que no han cambiado y hay muchas cosas que quedan por hacer. Hay una indiferencia entera, y no solo por parte del Estado, sino en general, me parece, por la sociedad, en la sociedad civil, por el sufrimiento de las mujeres, una gran tolerancia ante el sufrimiento de las mujeres. Y esta creencia de que no hay que acusar, de que no hay que denunciar, ¿no? Una tendencia a hacerse de la vista gorda cuando sabemos de profesores que son acosadores, o sabemos que vecinos o familiares que han cometido atrocidades enormes, ¿no? Yo creo que hace falta luchar contra la impunidad dentro de las instituciones del Estado, pero también contra la indiferencia en la sociedad civil. Esta semana, por cierto, también se conmemoró el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, y de alguna manera Liliana también se ha convertido pues en una bandera para muchas mujeres en México y ahora en el mundo entero. También vi que recientemente publicaste en tus redes sociales la fotografía del posible feminicida, que pues tú lo señalas todavía prófugo, aún 3 décadas después. ¿Qué significaría para ti la justicia y qué fue lo último que supiste de este individuo? ¿Qué te dicen las autoridades? Mira, bueno, sobre la justicia. Yo cuando empecé este proceso pensaba sobre todo en la justicia penal, ¿no? En un concepto, digamos, legal e institucional de justicia.
He pasado por muchas etapas, he platicado con mucha gente, entre ellas con la exfiscal de feminicidios de la Ciudad de México, con Sayuri Herrera, quien por cierto ayer tuvimos en el Colegio Nacional y de una plática maravillosa. Y Sayuri me alertó ante conceptos más amplios de justicia, ¿no? La justicia restaurativa, un concepto de justicia que tiene que ver con la verdad y con la memoria colectiva. Y yo creo que ahí los libros, la escritura, tiene una gran capacidad de incidencia. En efecto, Liliana estuvo muy presente este 25 de noviembre. Me tocó participar en un gran evento multitudinario en Zapopan con estudiantes de preparatoria que habían leído y que estaban leyendo en voz alta, haciendo un performance con las palabras de Liliana en esta plaza donde caía un sol que no era de otoño, sino de este invencible verano que lleva Liliana a todos lados. Hay ese trabajo, ¿no? Colectivo, cósmico a veces, de una justicia mucho más amplia, ¿no? El que Liliana esté con nosotros, el que la estemos nombrando, y con ella a tantas otras mujeres, yo creo que nos habla de esta otra posibilidad de justicia. Pero si volvemos al mundo de las instituciones concretas, de la justicia penal, por desgracia no se ha hecho nada. Yo dejé de recibir comunicados de mandamientos judiciales, que es la sección de la Fiscalía que estaba a cargo de la investigación, está a cargo de la investigación del feminicidio de mi hermana. Y por desgracia, tristemente, tengo que decirte que no se ha movido un dedo, no sabemos nada. Esto cuando lo último que yo hice, como tantas familias en México, que tenemos que llevar a cabo nuestras propias investigaciones y pagarlas también, es posible que el presunto feminicida Ángel González Ramos hubiera muerto en mayo, el 2 de mayo del 2020, ahogado en la costa de Los Ángeles, en Marina del Rey. Un investigador me dice que alguien que llevaba su alias, Michelangelo Giovanni, en realidad murió ese día en esas condiciones, pero es a la justicia mexicana que le toca confirmar si ese Michelangelo Giovanni, que murió el 2 de mayo del 2020, es el Ángel González Ramos, sobre quien pende una orden de aprehensión por el homicidio de mi hermana. Ahora, tu escritura es conocida por su densidad literaria y su enfoque en la exploración de la memoria. En No me verán llorar, que por cierto pues está en su 25 aniversario, los personajes están marcados por el pasado. ¿Qué importancia tiene la memoria en la construcción de sus identidades? Mira, yo soy historiadora de profesión y tengo muchos años visitando archivos, maravillándome con los archivos, fascinada con documentos, por preocupaciones que tienen que ver con el presente. Hay problemas con los que nos enfrentamos, límites que la sociedad nos impone a muchos de nosotras, a muchas de nosotras sobre todo, y a mí me ha interesado investigar cuáles son las fuerzas que han permitido que la situación llegue a como está, ¿no? Nadie me verá llorar. Yo hice una investigación larga, de largo aliento, sobre el manicomio de la Castañeda, una institución muy famosa o muy infame, dependiendo si estabas adentro o fuera, ¿no?, de la institución. Y me encontré ahí el expediente de Modesta Burgos, que se convirtió en la protagonista de la novela. Y hay en Modesta Burgos una cualidad crítica que trasciende el tiempo, una rabia que no se agota, que a mí me parece que forma parte de nuestro presente. Yo a Modesta Burgos me la puedo imaginar muy fácilmente tomando la calle y gritando con otras chavas y chavos el hay que quemarlo todo. Es ese tipo de atención crítica y una especie de ferocidad insistente en que las cosas pueden cambiar. También en El Invencible Verano de Liliana exploras la memoria, incluyes testimonios, anécdotas, recuerdos de amigos de Liliana, por ejemplo. Quería preguntarte, ¿cuál es el primer recuerdo que a ti te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Liliana? Wow, me han hecho esa pregunta en distintos contextos, incluido el psicoanalítico, no tengo muchos recuerdos de la infancia.
Ahora tengo un recuerdo implantado porque investigando, husmeando en los archivos familiares me encontré la primera carta que Liliana escribió, siendo muy niña, apenas sabiendo tomar el lápiz. Y digamos que como yo escribí comentando esa carta, supongo que eso está en algún lugar de la memoria que todavía no sale, ¿no? Pero realmente de ella tengo recuerdos ya cuando ella tiene más edad, unos 4 o 5 años. Los recuerdo jugando mucho, escenificando pequeñas obras de teatro que yo inventaba y en las que a Liliana le gustaba participar, sobre todo para cambiar todo lo que yo había planeado, ¿no? Tenemos una relación interesante en ese sentido. Y bueno, el título, El Invencible Verano de Liliana, sabemos, o como sabemos en el epígrafe y en el libro, viene de una cita de Albert Camus, que acompañó a Liliana a lo largo de su vida. ¿Qué representa para ti esa palabra, verano, tras pues tantos años de invierno? Bueno, era importante para Liliana tanto que dentro de sus pertenencias que recogimos en Mimosas, donde vivía, la había transcrito, la había escrito con una letra muy hermosa, grande. Nosotros finalmente la enmarcamos y la tienen todavía mis papás en su recámara. Evidentemente Liliana identificaba el invierno como aquella etapa de problemas y de retos que había que superar, sabiendo que la esperaba, que estaba ahí dentro de sí ese invencible verano. Para mí sigue siendo eso, ¿no? La capacidad que tenemos de resistir, de sobrevivir también, ¿no? Y de volver a brillar. Bueno, el duelo y la memoria sin duda son temas centrales de tu obra, pero me sorprendió que el enojo o quizás la rabia no fueron tan protagonistas. ¿Cómo fue ese proceso, ¿no?, de duelo y qué papel ha jugado la escritura? Bueno, el duelo es en procesos que involucran la violencia se suele convertirse en una cosa bastante tortuosa. Cuando la única opción para contar la historia de un feminicidio consiste en culpar a la víctima y en exonerar al perpetrador, que es lo que se hace a través de las narrativas del crimen pasional, pues es muy difícil entrar siquiera al proceso de duelo como tal, ¿no? Son duelos en ese sentido acallados, silenciados a la fuerza, muy hacia adentro. Una de las cosas en las que ha participado más el Invencible Verano de Liliana ha sido en transformar ese duelo culposo, lleno de vergüenza, silenciado, en un proceso mucho más abierto y mucho más en conexión ahora con comunidades de lectores, ¿no? que están contribuyendo a contar esta historia de otra manera, ¿no? De una manera que sea más afín y que venga más de la mirada de Liliana misma y de su comunidad. Y bueno, aparte del reconocimiento y la visibilidad que te ha dado el Pulitzer, ¿qué impacto crees o esperas que tenga tu obra en el diálogo sobre estos temas, tanto en México como a nivel internacional, lo que ya nos mencionabas? Bueno, mira, por ejemplo, el Invencible Verano de Liliana creo que ha participado de esta reactivación o activación de una conversación sobre violencia de género que es muy dinámica, ¿no? muy vital en países como el nuestro, ¿no? Está en la agenda pública de la sociedad civil, al menos. Y bueno, esta parte de conversaciones importantes en lugares como Italia o en Sudamérica, ¿no? Por desgracia, en países de habla inglesa, el término incluso feminicidio se usa muy poco, no se utiliza, no existe la palabra feminicida, ¿no? Entonces me gustaría pensar que ese libro puede ayudar a reactivar un diálogo urgente y necesario sobre violencia de género. Y en Nadie me verá llorar, por otra parte, creo que hay un énfasis sobre cuestiones de salud mental que hasta hace muy poco eran estigmatizadas, ¿no? Entonces hay en este recorrido por el manicomio, en este trato entre psiquiatras y pacientes, en la manera en cómo se construye un cuestionario médico, creo que también hay esa posibilidad de articularse a conversaciones también fundamentales sobre salud mental en el presente. Ahora, ganaste el premio Pulitzer por esta obra, un reconocimiento que rara vez se otorga a autores de habla hispana. ¿Cómo enfrentaste el reto de
escribir sobre una experiencia tan personal y dolorosa, no solo en uno, sino en dos idiomas? Bueno, yo tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, trabajando, pensando y soñando en inglés también, como en español. He escrito cuestiones originalmente en inglés que no me ha interesado mucho publicar. Pero en el Invencible Verano de Liliana me hice de un sistema de trabajo que yo no entendía muy bien al inicio por qué. Mi interpretación ahora es la siguiente. Yo cuando estoy escribiendo, escribo sobre todo en la mañana. Y había mañanas en que naturalmente iniciaba en español y había mañanas en que iba escribiendo en inglés. En lugar de limitar o tratar de cambiar ese impulso, lo dejé salir. Ahora entiendo que a veces para escribir sobre temas tan íntimos y sobre todo tan dolorosos, a veces una segunda lengua nos puede ayudar y nos da una protección que la primera lengua no puede, ¿no? Tal vez porque la experiencia la viví en español y tal vez porque en el español el dolor es muy fuerte todavía y el inglés me permitía tal vez esa protección, ¿no? Es la explicación que me doy ahora, realmente no estoy segura, tengo que seguirlo pensando. Y por último, ¿qué papel crees que puedan jugar la literatura y las artes en general para crear conciencia sobre todos estos temas que abordas en todas tus obras, desde, bueno, ya lo mencionábamos, el feminicidio, la violencia de género, pero también la marginación, el estigma, el deseo, la identidad? ¿Qué papel crees? Bueno, yo no creo que la escritura o las artes en general se produzcan en un espacio abstracto, alejado de nosotros, ¿no? Creo que el lenguaje con el que estoy trabajando es un lenguaje que practican y le pertenece a comunidades enteras de hablantes. Y desde ese sentido es un lenguaje que me llega con historia, que me llega con fricción y que tengo que entender muy bien como escritora, ¿no? Y creo que como escritora no estoy nada más trabajando con mi mente, con ideas abstractas, estoy implicada completamente en mi cuerpo entero. Y mi manejo del lenguaje tiene mucho que ver con alcanzar y impactar, afectar el sistema de percepción de otros, de los lectores, ¿no? Entonces hay ahí yo creo una posibilidad que para mí es fructífera, es política, es poderosa también. Y algo en lo que creo que no nada más yo, creo que hay una generación de escritoras de las actuales y de las que vienen mucho más interesadas en esta conexión, ¿no? Creo que por mucho tiempo hubo un discurso hegemónico, dominante, que profesaba que la literatura tenía su propio espacio, ¿no? Era un poco autónoma de la realidad. Yo creo que esa visión, que no ha muerto del todo, todavía hay viejas vacas sagradas que proponen eso, pues ha sido revisada de múltiples maneras y creo que la enjundia, la crítica, el trabajo experimental, innovador, viene precisamente de estas otras consideraciones de la íntima y orgánica relación de la escritura con todo lo que acontece. Con absolutamente todo. Pues muchísimas gracias. A ti.